9, que es el que nosotros usamos, es suficiente para que tú comprendas el todo, el universo y el infinito. O sea, no hace falta que estudiéis todos, solo hace falta elegir uno. Es decir, ustedes están entrando en la sabiduría universal, ancestral, de más de 6.000 años de historia, a través del número 9 del Eneagrama. Y si eso está sucediendo, pregúntense ustedes por qué, pues yo no lo sé. Ustedes están aquí porque les ha traído este camino. Si ustedes estuvieran atraídos por la astrología, estarían en un curso de astrología y estarían en esto. Si a ustedes les ha traído un maestro de Cábala, y yo he estado en un grupo de Cábala y he estudiado Cábala y he tenido varios maestros, estaríais aquí, siempre en torno a la luz de la vida, y son 10 dedos. Si ustedes estuvieran atraídos por sistemas de salud, de acupuntura, de medicina tradicional, ustedes estarían continuamente en un esquema de 4 o de 5. Estarían ahí. Si ustedes estuvieran atraídos por la alquimia, por el hermetismo y todo ese tipo de esoterismos, ustedes estarían en escuelas o en cosas que tengan que ver con el 7. Por ejemplo, la alquimia, llamada espagiria. La fabricación de medicamentos según la alquimia. Pero no, ustedes no están ahí. Ustedes están aquí. Y esto es en Eneagrama. N-A 9. Entonces, si estamos aquí todos, es porque esto es para nosotros. Si no, ustedes estarían en otro sitio. Eso quería deciros. Entonces, no tienen que estudiar Cábala, no tienen que estudiar astrología, no tienen que estudiar hermetismo, y no tienen que estudiar medicina tradicional, ni china, ni ayurvédica, ni árabe, ni cristiana. No. Ustedes tienen que hacer lo que están haciendo, que es Eneagrama. Aprenden Eneagrama, es suficiente, porque aquí están todos los sistemas de sabiduría. Todos. El cuarto camino. Esto es el cuarto camino. El camino del ser, del Sat. Y como todos los esquemas son intercambiables y todos están dentro de todos, por casualidad, a lo largo de mi vida me he encontrado con todos estos sistemas de sabiduría y me he puesto a aprender un poquito de cada uno de ellos. De manera que cada uno de estos podríamos considerarlos lenguajes espirituales para entender el universo y el infinito y entenderme a mí mismo. Cada uno de estos lenguajes son idiomas que te dan un conocimiento de ti y del universo. Es poco frecuente encontrar una persona que hable varios. Igual que lo más común es encontrar una persona que habla 1 o 2 idiomas. El que habla 4 o 5 es políglota, ¿no? Vale, pues no hace falta que ustedes sean políglotas y que hablen todos estos niveles. No es necesario. Pero que sepan que existen. Y que con uno solo tenemos acceso a los demás. Y los demás están aquí dentro también. Aquí está el 5. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos los 5 niveles. Aquí está el 3 porque ya lo hemos marcado. Aquí está el 7 porque tenemos un hectágono dentro. El árbol de la vida casi lo tenemos aquí porque añadimos un elemento más. Y si os dais cuenta, este esquema de 10 del árbol de la vida está muy alargado. Pero si quitáis el de aquí abajo y esto lo abrimos, tenemos un eneagrama. Igualmente, os puedo hacer un eneagrama del zodiaco fácilmente. Y de aquí también os saco los 7 planetas. O sea, aquí en este esquema os puedo sacar todo. ¿Pero por qué? Porque conozco los otros idiomas. O sea, te puedo traducir. El políglota te traduce de un idioma a otro. El que no conoce varios idiomas no puede. Entonces yo os digo que, tranquilos, no tenéis que estudiar nada de esto, pero que sepáis que existe. Aquí se puede traducir toda esa sabiduría aquí en nuestro esquema básico. Está incluido, porque Pitágoras influyó mucho en Platón en los estoicos,
Platón en Plotino. Y eso llega al cristianismo y a nuestros días. O sea, sería muy largo ahora dar una clase de filosofía para que entendáis que cuando Gurdjieff hace el cuarto camino, un 50% de su trabajo es pitagórico y el otro 50% es platónico-estoico. Si os dije en el primer nivel que Gurdjieff se había basado en el sufismo y en el esoterismo islámico y tal, después de lo que he leído, os tengo que decir que eso es falso. Su sistema era muy parecido al estoicismo. Y el estoicismo está basado en Platón, y Platón en Pitágoras. O sea, que el camino que marca Gurdjieff y el enneagrama es muy pitagórico, muy platónico y estoico. No voy a explicaros estos tres sistemas porque son, se nos iría al día y no sé que no habéis venido a una clase de filosofía, pero os lo digo, esto no es sufismo, ni es espiritualidad islámica. Hay, calculo, un 10%. El otro 90%, y además, es sorprendente, porque cuando empecé a estudiar en profundidad toda la filosofía, toda la cosmología de Gurdjieff, me di cuenta que el sufismo es que no tiene nada. Prácticamente nada. Por tanto, el enneagrama tiene esas profundas raíces pitagóricas, platónicas, estoicas y por añadidura Plotino y alguno más. Y esa es nuestra tradición. Eso es con lo que estamos conectando a través del símbolo del enneagrama. Eso es enneagrama. Una sabiduría. Un resumen de todas las filosofías, religiones y sistemas de pensamiento de la historia de la civilización. Entonces, cuando tú digas, yo estoy iniciado en enneagrama, no quiere decir, he hecho el test y sé que mi tipo es este y mi subtipo es tal y mi ala tal. Pero es una anécdota. Tú tienes que saber que la primera civilización empieza en Sumeria. Sumeria crea la primera organización de Estado, de leyes, de lengua, de escritura, de matemáticas, de astronomía y de ciencia. Por cierto, pregunta de examen. En Sumeria, ¿cuál de estos esquemas fue el oficial? El que se desarrolló. El de 5, 7, 9, 10 o 12. ¿Cuál es la primera religión de la historia de la humanidad? De donde vienen todas las demás. De donde viene nuestra cultura judeo-cristiana, islámica o ajá. Pues señores, la primera religión de la historia se llama astrología. Ellos son los que estudiaron el zodiaco, los dioses, los astros, los movimientos, los eclipses, los cometas, las inundaciones, las pandemias, las guerras, las hambrunas. Son los que sabían geometría, cálculo, con los instrumentos de la época. Son los que crearon observatorios astronómicos, instrumentos de cálculo y de precisión que luego fueron utilizados por otras civilizaciones. Sumer es el Antiguo Testamento. Abraham es sumerio, de donde sale el pueblo judío, de donde sale el cristianismo y Jesús, de donde salen todas las religiones. De Abraham y de una esclava viene todo el mundo musulmán. Ismael es hijo de la esclava Sara, de donde luego desciende el profeta Mohammed. Es decir, todos los profetas de la historia provienen de la misma persona, Abraham, y él es de Sumeria, hace 4000 años. Él era astrólogo, porque era la religión oficial de Sumeria. Y esa astrología lleva una mitología, y una astronomía y una organización del tiempo.
Porque la primera vez que la semana tuvo 7 días fue en Sumeria. El primer libro se escribió en Sumeria. Y por cierto trataba sobre la inmortalidad. Entonces la música tan famosa en la escuela de Pitágoras venía de Sumeria. La pintura con los 7 colores venía de Sumeria. Todo venía de Sumer, que es la madre de todas las civilizaciones. Nosotros somos hijos de Sumer. Nosotros, en cierto sentido, podemos decir, somos sumerios. Podemos afirmar. Y el eneagrama es un poco el resumen de todo. Y aquí podemos encontrar toda esa sabiduría. Cada uno al nivel de interés que quiera y que le apetezca. Entonces tú puedes meditar en el símbolo, en sus propiedades matemáticas, o puedes utilizarlo para conocer tu psicología, tu personalidad, pero también tus tendencias de salud, de enfermar, tus tendencias a hacer relaciones de pareja, tu economía. Puedes entender tu metabolismo, por qué tienes tu cuerpo así. Porque uno desarrolla más el músculo con la proteína, otros la reserva de grasa y otros necesitan muchos hidratos y son adictos a los dulces y no tienen ni grasa ni proteína y son longitudinales, porque hay esas 3 tendencias, porque hay esos 3 metabolismos. Todo eso está aquí en ese esquema. De hecho, ahora, ya por la cara que estoy poniendo, voy a dar la última cosa y ya con eso ya vamos a parar. Prometo, vamos. Vale. Ahora voy a explicar lo que es el rayo de la creación. El rayo de la creación es la cosmogénesis. ¿Cómo se creó el universo? 13.200 millones de años de historia están aquí. No te lo crees, ¿verdad? Te lo voy a poner. La creación. El mundo final en el que estamos aquí. Entonces hay que llegar de aquí a aquí. Y eso te lo explica tanto la Cábala como te lo explico en clave de 9 o en clave de 7. Yo lo he visto de 3 formas distintas, pero las 3 formas terminan siempre igual. Si vas a... Bueno, vamos a empezar por aquí, que me gusta más, que este es el más antiguo que yo conozco. El rayo de la creación aquí es más o menos ese. ¿Vale? Eso es el rayo de la creación. ¿Cierto? Según la Cábala. Y tú me dirás, ¿y eso qué leche es? Pues mira, el 1 es la creación y el 10 es el mundo. Nosotros estamos aquí. Entonces, entre el creador, cuando se crea la luz, no existía nada en el universo, hasta el mundo actual donde estamos ahora, ha habido una condensación, una velación de la luz, un aumento de densidad, de organización de la materia, de complejidad, de organismos, de evolución, de vida, que finalmente lleva al mundo que tenemos aquí. El mundo de la oscuridad, con un montón de velos al estilo de Isis de Egipto, y la luz latente está aquí. Y entonces en las escuelas de Cábala te explican lo que es cada uno de estos números, cada uno de estos palitos que son los 22 senderos de la Cábala. Te lo explican al detalle cómo se creó todo hasta aquí. Y tú dices, bueno, ¿y a mí para qué me sirve esa historia, Alejandro? Pues para que retornes a la fuente. Porque si sabes el camino de bajada, sabes el camino de regreso. Porque ahora viene el ascenso, que es por lo que estamos. ¿Para qué te sirve saber cómo has descendido? Pues para volver por la misma escalera arriba. Tú has nacido en la cumbre, no aquí abajo. Tienes que retornar arriba. Es como si tú sabes el sendero de montaña, para bajar aquí, puedes volver a donde has nacido. Tú has nacido en la cumbre. Y ese es el camino iniciático que enseñan las escuelas. La de Platón, la de Pitágoras, la del hermetismo, la de la Cábala. Porque esto es el ascenso en 7 niveles, 7 chakras, hasta llegar a la iluminación. Esto es la iluminación, que es lo que buscaba Óscar Ichazo.
Óscar Ichazo no buscaba hacer un sistema de psicología, quería hacer un sistema de filosofía integral. De hecho, Óscar Ichazo, a sí mismo, y mucha gente lo considera del mismo nivel que Gurdjieff, un maestro espiritual del siglo XX, que creó un sistema para garantizar que la gente llegase ahí. Y además era chamán, cosa que no se ha dicho. Y además tomaban cosas que toman los chamanes. Invitaba a Claudio Naranjo y se cogían unas muy gordas. Por eso los retiros eran de 40 días o más. De las peloteras que se cogían de lo que tomaban. Y claro, veían el universo y todo esto, imaginaron todo esto bajo el efecto psicodélico. Ayunos, desierto de Arica, 40 días allí tirados después de un curso de 10 meses que les metió. 50 terapeutas de Estados Unidos que vinieron atraídos por un sistema para alcanzar la iluminación. O sea, no me da tiempo, porque es que no da tiempo, pero Óscar Ichazo vio la de Dios allí, y además con sustancias. Claro, porque ¿cómo rompes tú la conciencia de que yo soy el cuerpo? Por muchas charlas que te dé, ya tienes que meditar. Que es lo que decía el cuarto camino. Déjate del yogi porque te tienes que retirar del mundo y al estilo budista o vipassana o zen tienes que meditar 20 horas al día para romper la barrera de que yo soy el cuerpo. Claro, tomando cositas, ya sabéis que eso cambia enseguida, en unos instantes. De hecho, la afición a las drogas, al alcohol que tenemos en la sociedad es porque la conciencia del cuerpo no me gusta. No me identifico con el cuerpo, yo soy algo más. Y eso se vivía de manera espiritual, ordenada, controlada y con un sentido, con ciertas sustancias naturales, nada químico ni de laboratorio, ni ganancia económica de por medio. Esos retiros tenían un fin que no era lúdico, porque cuando el uso de las drogas es correcto, es cuando no tiene finalidad lúdica. Porque las drogas nunca han tenido finalidad lúdica. Han tenido finalidad ¿de qué? De desvelar los velos de la creación para llegar a la conciencia de que yo soy el ser. Desde la conciencia, yo soy el cuerpo. Y cuando yo tengo conciencia de yo soy el ser, me he quitado todo el ego, todo el sistema egoico. Cada uno de estos puntos es un atisbo vuestro, es un punto de vuestro, es un ego, una falsa identificación, es una emoción, un sentimiento, un instinto, un pensamiento, una creencia, todas las falsedades que hemos construido hasta llegar a esta conciencia corporal de yo soy un cuerpo. La iluminación es yo soy el ser. Y distinguir perfectamente lo que soy de lo que tengo. Vale, pues ese camino está aquí igual. Si salimos del 9, volvemos a tener como una especie de rayo descendente. Y yo también, donde lo he visto mucho, es en el esquema de 7. Bueno, es lo mismo, pero en un heptágono. Yo lo he visto mucho en la alquimia y en la espagiría, ese esquema va por la izquierda. La diferencia es que va por la izquierda. ¿Por qué? Porque en la lengua semítica se escribe de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces aquí está el 1 y el 2 y aquí el 3. O sea, el rayo va así. Pero yo lo he visto al revés. ¿Vale? Son variantes en 7, en 9 o en 10, es lo mismo. Vale, pues Gurdjieff estaba todo el día dándole la tabarra a esto del rayo cósmico. Elemento esencial de la enseñanza de Gurdjieff. Entonces, si tú no entiendes que eres el ser que ha descendido aquí, que se ha velado y que al final genera la ilusión de que tú eres un cuerpito humano, pues no hemos entendido qué es el enneagrama. Porque la finalidad del enneagrama, ¿cuál es? Que usted vuelva a su conciencia de ser esencial. Porque está en una conciencia limitada, limitadísima. De hecho, los cabalistas dicen que de la luz original que somos, apenas nos llega ni un 1%. Porque estos velos son como cortinas
que se han ido poniendo. Tú estás aquí, imagínate que te ponen 10 cortinas delante. ¿Qué luz te llega? Eso es lo que conoces de ti. Ahora, cuidado con correr las 10 cortinas delante. Eso no se hace, salvo que uno se crea que es Dios. Porque si tú rasgas todos los velos, estás al borde de la locura. Y necesitas una protección espiritual a tu lado, como cuando se tomaban las sustancias chamánicas o el LSD. Alguien que ha hecho ya el camino y que te vaya a sostener. Eso no se hace en solitario. Y no se hace porque me da la gana. Y con chulería. Y además con prisa. No, porque estás metiendo el ego y eso va a producir un accidente. Entonces no tenemos que jugar con esto. Esto no es un juego. Tenemos toda la vida, toda una vida. Y si esto es para nosotros, aparecerán los maestros que nos ayuden a hacer este proceso. Y ahora vamos con la palabra maestro. Como os dais cuenta, el eneagrama o te lo enseña un maestro o no te lo va a enseñar nadie. Porque esto no es una teoría. El ser no es una teoría. O soy o no soy. Entonces, la persona que me está enseñando esto, o ha realizado el ser que es, o qué te va a enseñar, si no se conoce a sí mismo. Entonces, el problema del eneagrama hoy en día es que requiere de docentes que hayan realizado el ser que son y que hayan hecho este proceso de regreso a la fuente. Lo cual nada tiene que ver con un test, con un autoanálisis, con un diagnóstico de un tipo, de un subtipo, de una triada, de un instinto o de lo que hablemos luego por la